¿Cómo están? Nuevamente estamos en las clases de Aymara. En esta ocasión vamos a dar el avance del tema número 2, los pronombres demostrativos en Aymara. Para nosotros, los aymaras, la persona es muy importante. Tenemos que ser esas personas solidarias, personas que tienen un sentido común para vivir, una razón para poder vivir, y en este caso es la complementariedad. ¿Sabían que los aymaras se complementan entre personas, entre animales y entre lo que nos rodean, con todo en sí, con la misma naturaleza? ¿Por qué es esto? Porque desde niños nosotros los aymaras hemos vivido en la naturaleza. Vivimos con la naturaleza, nos complementamos. Nosotros cuidamos la naturaleza y ella nos da vida, nos da alimentos, nos da la lluvia. Entonces, por eso es complemento. Lo mismo pasa con los animalitos. Los animalitos igual. Nosotros los criamos para alimentarnos y nos complementamos porque nosotros les damos alimento y después nosotros necesitamos también alimentarnos. Entonces, por eso se llama complementariedad entre las personas de la misma manera. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el sumacamaña. Este sumacamaña significa eso, complementariedad, vivir en paz y en armonía con la naturaleza y entre personas. ¿Cuán importante es la persona? ¿Cuán importante es Chachawarmi y Warmi Chacha? Entonces, nosotros como aymaras, nuestro deseo, nuestro anhelo es que se complementen, ya que no haya más discriminación. Y es por esa razón, cuando nosotros vamos al campo, en el campo nos reciben como si fuéramos parientes, familiares, y cuando ustedes vayan al altiplano, no se extrañen cuando les digan tío, tía, y las personas mayores les van a decir Gilata, que quiere decir hermano, y Cuyaca, que quiere decir hermana. Entonces ellos viven en comunidad, viven en comunidad y armonía. ¿Qué quiere decir en comunidad? ¿Ya? En una comunidad ellos se ayudan, se complementan. Por ejemplo, cuando alguien tiene que construir su casa, ven que ya van a hacer el techado, van a ayudar, van con su refresco, su merienda, con su herramienta para terminar esa construcción. Es interesante vivir en comunidad. Y yo sé que ustedes también en algún momento han vivido en comunidad, en la escuela hotelera, por ejemplo, ayudándose. Tal vez me faltaba esto y por reciprocidad le dices, no, préstame, y el otro te presta. Eso es reciprocidad, ayuda mutua. Por eso las personas son muy importantes, somos importantes, cada uno de nosotros. Para continuar, quiero compartir una canción con ustedes. Quisiera que lo escuchen. Semilla de amor, fuente de alimento.
Viajas con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Viajas en el tiempo tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla, alimento, semilla, sustento, semilla. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor. Semilla. Viajas libremente echando raíces. A una semilla nadie le enseña a nacer. Diseño perfecto de la creación. A una semilla nadie le enseña a crecer. A una semilla nadie le enseña. Eres la memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla, alimento, semilla, sustento, semilla. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Esta es la tradición de los pueblos, patrimonio sagrado de nuestros herederos. Esta es nuestra herencia, herencia de vida, legado de los hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla. pero siempre está Si viva. se muere la semilla, la tenemos perdida, porque Llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. semilla, memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla viajera, semilla, memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla sin frontera. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor. Semilla que crece hacia el sol, semilla del corazón. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor. Semilla que crece hacia el sol, semilla de tradición. Semilla heredera, semilla hermana, semilla viajera, semilla, memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla sin frontera. Bueno, ahí hemos visto este video que particularmente a mí me hace reflexionar como persona que nosotros debemos ser esa semilla, una buena semilla, transmitir buenos conocimientos, transmitir buenos valores, transmitir como el respeto, la reciprocidad, la ayuda mutua, la solidaridad y la complementariedad. También en Aymara, como es una lengua de hace mucho tiempo, Hayamar Aru, su gramática es interesante el estudio. Como aymaras nosotros tenemos nuestra propia cosmovisión, no tenemos nuestra forma de pensar y quizás hay algunas cosas que no se comprende, no se entiende. Vamos a tratar en este tema de los pronombres personales, la forma de pensar de los aymaras, por ejemplo. Les voy a tratar de transmitir un poco para que ustedes conozcan también cómo los aymaras se complementan como personas, el significado de la huipala,
la forma de pensar, la forma de sentir. Entonces, como nuestros abuelos nos han transmitido esos conocimientos mediante la oralidad. Si bien no teníamos una escritura donde se dejaba libros y libros pasados y poder leerlo, quizás no hubo eso, pero sí hubo una transmisión cultural, y esa transmisión cultural fue pasando de generación en generación, de forma verbal y práctica. Práctica y realizando, ¿no?, esos conocimientos, esos saberes, poniendo en la praxis y en la oralidad, expresando, hablando, por ejemplo, mediante la literatura, el cuento, mitos, leyendas. También que vamos a ver un poquito también, ¿no? Incluso vamos a ver poesías y canciones en esta clase. Ya les había dicho que la clase de Aymara no tiene que ser cansada, más al contrario, tiene que ser algo divertido, donde ustedes puedan aprender una lengua originaria con alegría. No tiene que ser pesaroso, cansador. Para eso solo vamos a necesitar la atención de ustedes. Ya tenemos que estar todos tranquilos, relajados, nada de estar pensando esto. A veces nos estresamos. Y nunca van a ver a un aymara estresado, por ejemplo, en el campo, jamás. O alguien que diga, no, ese aymara se había muerto por estrés. No, solo aquí en la ciudad nos estresamos. Pero también con la materia de aymara no nos vamos a estresar. Vamos a ver, antes de ver los pronombres personales, la estructura gramatical de la lengua aymara. Vamos a hacer una comparación con el idioma castellano. Vamos a recordar cómo hemos aprendido nosotros, en este caso, la estructura gramatical. ¿Ya? Para empezar, su estructura gramatical del español es sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Recuerden, el sujeto puede ser persona, animal o cosa. El verbo va a ser el actor principal del predicado. Entonces, vamos a ver que el verbo está al centro. Luego viene el complemento. Vamos a recordar, en el colegio hemos llevado complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y aquí está una oración. El perro va a ser el sujeto, el perro. Ahí está un perrito. Juega en el parque. Juega es el verbo. En el parque es el complemento. Esa es la estructura del castellano, ¿no? De esa forma tiene que escribirse. Ya es su estructura general. En aymara también tiene su estructura, ¿ya? Vamos a ver, tiene el sujeto, en este caso va a ser anu, que es el perrito, así se llama, ¿no? Anu. Y acá vamos a ver un sufijo. El aymara se caracteriza por ser sufijante. Entonces, vamos a ver por lo general sufijos. ¿Ya? Anoj, entonces, este sufijo ja, cada sufijo significa algo. ¿Ya? En este caso, este sufijo ja está enfatizando, es un enfatizador. ¿Y a quién está enfatizando? Anu, al perro. Anoj, entonces quiere enfatizar al perrito, ¿no? Anoj, parquina, que es el parque. Parquina.
Parque es el parque. Vamos a ver en español, ¿no? Aquí está, en el parque. Y en aymara, parquina anataski. ¿Ya? Juega. Juega. Y si se van a dar cuenta, el verbo en aymara está al final. Se me ha adelantado. El verbo está al final. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahí está el verbo, que está al final. Es diferente, ¿no? La estructura gramatical con el castellano. En el castellano está al centro, ¿ya? De una oración. En cambio, en aymara está al final de una oración. Entonces, no se olvide, porque vamos a escribir nosotros en aymara en nuestros textos que tenemos. Y tenemos que escribir con ese orden gramatical. Vamos a continuar. Características de la lengua aymara. Es importante conocer cuáles son sus características de la lengua. Les había iniciado de que la lengua es sufijante, utiliza sufijos, ¿ya? Por ejemplo, acá, pisi es el gatito, pisi. Ja es un sufijo, ¿ya? Pisi va a ser el sujeto y el ja es un sufijo. ¿Qué significa mi? ¿Ya? Mi. El puni también, vamos a ver acá el puni. Este puni se traduce a siempre. Siempre. ¿Ya? Luego tenemos el wa, es el verbo. El wa. Pisihapuni wa. Y la estructura va a cambiar. Vean, el verbo ya está al final. Lo ha cambiado, ¿no? Al traducir, lo ha cambiado. Y la estructura del castellano no es así, no tiene que estar. Entonces, ¿cómo voy a leer? Gato mi siempre es. ¿Ya? Es por esa razón, quiero decirles, si vas a querer traducir palabra por palabra, el aymara al castellano no te va a salir bien. Entonces, es importante que entendamos, ¿no? Con la lógica, ¿ya? Va a haber pistas para que puedas entender, pero si traducimos palabra por palabra no nos va a salir. Vean el orden gramatical. Aquí hemos traducido uno por uno los sufijos y nos sale distinto. ¿Ya? Gato mi siempre es. Gato mi siempre es. Es distinto, ¿no? Pise japoniwa. Entonces yo voy a decir pise japoniwa. Entonces mi gato siempre es. Si lo voy a querer traducir al español de forma ordenada, es siempre mi gato. Y este siempre no se utiliza incluso en el español. Siempre, siempre no lo utilizamos esa palabra. Mi gato siempre es, ¿no? Decimos, ¿verdad? Es mi gato, suficiente. Pero en aymara hay ese sufijo para decir que es de su pertenencia, es suyo, ¿ya? No hay otro, no hay que discutir, por eso ese puni es imponente, ¿no? Pisi japuniwa. Es como si dijera al traducir, realmente es mi gato, ¿ya? Se sobrepone. Luego, vean acá, quiero que vean, estamos viendo 3 sufijos. Estoy adelantando acá.
vemos 3 sufijos. ¿Ya? 1, 2, 3. Estos 3 sufijos están unidos al sustantivo. En este caso, pisi, al gato. Y acá, pisi japuniwa se vuelve una sola palabra. Por eso les decía que no se puede traducir palabra por palabra, porque si no nos va a salir, como han visto, gato mi siempre es, de esa manera. Entonces, al traducir vamos a tener cuidado. Tenemos que hacer una traducción semántica, ¿ya? Continuamos. Entonces, vamos a ver sus características de la lengua aymara. Que tiene varios sufijos. Y uniendo estos sufijos, va a formar una sola palabra. ¿Ya? Como acá pueden ver, pisi japuniwa. Vamos a seguir. La estructura y la oralidad de la lengua aymara se caracteriza por ser sufijante. Y hemos visto en la oración, ¿verdad? Ha unido varios sufijos. Y aglutinante. ¿Qué quiere decir? Que va a unir, que va a aglutinar estos sufijos. Incluso hay sufijos, por ejemplo, 20 sufijos, ¿ya? Que puede unir a un nombre, a un sustantivo, a un verbo. Por ejemplo, hay uno, nosotros practicábamos, ¿no? Cuando éramos estudiantes. O hacíamos como trabalengua. A ver, ustedes intenten en decir esto, a ver. Es solo una palabra, aglutinado con varios sufijos. Aru es hablar, dialogar, conversar. Aru, solo la palabra aru, dialogar, conversar. Entonces, también es esto, por ejemplo, cuando nosotros decimos aru, es hablar, ¿ya? Conversar, ya les he dicho, dialogar. Entonces, aruskip asipañana kasakipunira kispawa. ¿Cuántos sufijos creen que esté ahí uniendo? Y esto quiere decir, debemos siempre nosotros, unos a otros, conversar, dialogar. Eso quiere decir, ¿ya? ¿Cuántas palabras, no? Pero en aymara solo se une, por eso se llama aglutinante. ¿Qué aglutina? Varios sufijos, ¿ya? ¿Para qué? Para formar una palabra que tiene sentido. Continuamos. Sufijante porque en la escritura aymara las palabras se van formando a base de una raíz yuxtaponiéndose uno o varios sufijos. A partir de una raíz puede agrupar varios sufijos que se unen de forma coherente, es decir, con sentido, significado en la lengua aymara. Acá vamos a ver la base, un sustantivo. ¿Cuál es? Wawa. Wawa. ¿Qué quiere decir? Hijo o hija. Wawa. Ja quiere decir mi. Wawaja, mi hijo. Pero también aparece el sufijo taki. ¿Ya? Ahí está el sufijo taki. Este sufijo taki quiere decir para. Wawajataki. Hasta ahí va a querer decir para mi hijo. Wawajataki. Vamos a seguir aumentando el sufijo puni. Wawajataki puni. Para mi hijo siempre. Eso querría decir ahí, ¿no?
Wawahatakipuni, para mi hijo siempre. Pero al último aparece otro sufijo. Con eso ya sería el cuarto sufijo, que quiere decir es. Entonces, acá aparece el verbo ser, estar. Es. En Aymara sería el wa. Wawahatakipuniwa. Entonces, como en español no está bien dicho, ¿no? La palabra siempre para el español. En cambio, en el Aymara sí. Ahí, al traducir, ¿cómo se traduciría? Hasta aquí estaba bien, para mi hijo. Pero ahora se ha aumentado, ¿no? Wawahatakipuni. Wawahatakipuniwa. Para mi hijo siempre es. Así se traduciría, ¿no? Para mi hijo siempre es. Por eso van a ver esa connotación de expresión. Algo diferente en Aymara. Algo bonito, algo dulce. Wawahatakipuniwa. Para mi hijo siempre es. Para mi hijito siempre es. Ya van a escuchar así, ¿no? A las mamás. Se lo voy a guardar comidita. Para mi hijito siempre es. Es tan bonito, ¿no? Y tan dulce la Aymara. Entonces, van a ver si lo traducimos el castellano. Entonces hay que traducir nuevamente, les repito, de forma semántica. Si hacemos de esta manera, palabra por palabra, no nos va a salir bien. ¿Ya? Entonces, vean. Nuevamente recalco. La característica de la lengua aymara. ¿Cuáles son sus características? Que son sufijantes y aglutinantes. No se olviden. Continuamos. Ahora vamos a ver Sutilantinaka. ¿Ya? Sutilantinaka es una de las categorías gramaticales. Por ejemplo, el sujeto, el verbo, los adjetivos. Son categorías gramaticales que al expresarnos en español dan sentido a la oración, dan sentido a nuestra expresión verbal. En Aymara ocurre de la misma manera. Sutilantinaka son pronombres personales. En vez de usar un sustantivo o un nombre, vamos a utilizar los pronombres personales. Por ejemplo, en vez de decir Juan, vamos a decir él. Ana, vamos a decir ella, ¿no? Va a sustituir un pronombre al nombre. ¿Sí o no? Entonces, en Aymara ocurre igual, ¿ya? Los pronombres personales en español. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas y todos nosotros, ¿ya? Esto van a poder ver también en su texto, ¿ya? De Aymara. Ahí está en el texto de Aymara. Del nivel básico, en la página número 5. Ahí. En Aymara, ¿cómo se dice yo? Naya. Naya. Yo. Entonces vayan practicando. ¿Cómo se dice yo en Aymara? Naya. ¿Cómo se dice tú? Juma. Tú. Jupa. Jupa es él o ella, ¿ya? Esta tercera persona en el género va a ser para varón, para mujer, para ambos, ¿ya? Es igual que, por ejemplo, cuando decimos profesor o profesora en inglés, ¿cómo se dice? Teacher, y listo, ¿ya? Tanto para varón, tanto para mujer. Ahora en jupa, igual, va a ser él o ella, ¿ya? Jupa.
Hiwasa. Hiwasa. Nosotros. Nosotras. Hiwasa. Nosotros o nosotras. Si estamos pura chicas, pura damitas, vamos a hacer hiwasa. Si somos entre varones va a ser hiwasa, igual. ¿Ya? Hasta aquí. Vamos a ver un poquito, vamos a recapitular. Naya, Naya, yo. Juma, tú. Jupa va a ser la tercera persona, él o ella. Y Hiwasa, ¿quiénes serán en Hiwasa? ¿Quiénes serán nosotros o nosotras? ¿Quiénes son? En la cultura aymara, ya les había dicho que la cosmovisión, el pensamiento es distinto. Nosotros en español puede ser nosotros, ustedes, ya podemos formar el nosotros. Pero en la lengua aymara no es así. El hiwasa solo somos tú y yo. Tú y yo formamos el hiwasa. Y este hiwasa, que somos tú y yo, en español no ve de esa forma. Por ejemplo, ¿cuándo podemos identificar? ¿En qué momento vamos a identificar este hiwasa? Este hiwasa vamos a identificar cuando hay una unión entre pareja. ¿Ya? Tú y yo. ¿Han visto ahí un corazoncito? Y en los arbolitos. Yo he visto en el colegio, ¿no? Ellos están entrando al curso y un corazón ahí, ¿no? En el pizarrón. Tú y yo. Ahí está. Tú y yo. Hiwasa. Nosotros. Tú y yo. Esta cosmovisión aymara también hace pensar que el hiwasa es la primera persona. ¿Por qué? Porque para el aymara hiwasa es la primera persona. El aymara tiene este pensamiento. Dice, no puede ser solo o sola. No puede ser. No puede ser chulla. Chulla quiere decir solo uno. Siempre tiene que ser par. ¿Ya? Y este par se complementa. Por eso decimos, ¿no? Nos complementamos. El ser humano se complementa con la naturaleza, con el animalito, ¿ya? Con toda esta cosmovisión en que vivimos. El hiwasa. En cambio, el yo es algo personal, es algo individual. Incluso se dice, ¿no?, que es algo individualista para el aymara. Por eso se dice, ¿no?, que el hiwasa es la primera persona. Pero nosotros queremos traducirlo al español. El yo va a ser naya, ¿ya? Y el naya en español es primera persona. Y el naya sería cuarta persona o segunda persona, como alguien decía, ¿no?, los aymaras. Pero para no confundir, solo es para que ustedes conozcan, para que puedan ver la cosmovisión, ¿ya?, de los aymaras, cuál es su pensamiento de ellos. Y es razonable, ¿no? Y ya les decía, cuando se unen ahí entre pareja, ahí pueden ver, ahí está el hiwasa. ¿Ya? Es cierto, ¿no? Yo no puedo pensar lo mismo que mi pareja o mi novio o mi esposo puede pensar lo mismo que yo. Nuestros pensamientos quizás sean diferentes. En algunos momentos puede ser igual. Podemos tener el mismo sentir, el mismo pensar. Pero no le vamos a obligar a esa persona que piense igual que yo.
Por esa razón, el Hiwasa en Aymara es singular, porque mantienen su individualidad. Y el Hiwasa, que es nosotros, somos tú y yo. Tal vez sea un poco difícil de comprender para ustedes, pero poco a poco vamos a ir entendiendo durante estas clases que vamos a pasar. ¿Ya? Es importante hablar de cultura, es importante hablar de filosofía aymara, es importante hablar de la lengua, porque la lengua y la cultura no van separados, ¿ya? No pueden ir chullas, ¿no? La lengua por este lado y la cultura por este lado. No, van juntos, como el Hiwasa. Se complementan ambos, ¿no? Como la teoría y la práctica se unen, como la noche y el día se complementan de esa manera, ¿ya? Vamos a ver ahora Humanaka. Acá en Humanaka, por ejemplo, está Huma, que es Humanaka, ustedes. Hupanaka, ellos o ellas. Hiwasanaka, todos nosotros. Acá, a partir de esto, de Humanaka en adelante, ya vemos lo que es los pronombres personales en plural. ¿Ya? Huma, naka, ustedes. El naka, cuando ustedes vean el naka en alguna palabra, en alguna oración, por ejemplo, wawanaka, el naka pluraliza, ¿no? Hiwasanaka, nosotros. Pisinaka, los gatos. Anunaka, los perros. Imillanaka, las niñas. Wainanaka, los jóvenes. Tawakonaka, las señoritas. Entonces ese naka es pluralizador. Tenemos que tener cuidado también el utilizar el naka. A veces dice, ¿no? Hermano nakas, dice. Si este naka es la S en el español, la S, por ejemplo, es el pluralizador. Cuando decimos hermana naka, estaríamos utilizando doble plural. Y peor todavía, estamos mezclando el español y el aymara. Y no se ve bonito, no se ve elegante. Cuando dicen hermananacas, gilatanacas, ¿no? Cuyacanacas, todo mezclado, ¿no? Una mezcla, un chairo, ¿no? Entre el aymara y el castellano. Tenemos que tener cuidado. Entonces, gilatanaca, ¿ya? Hasta ahí. Por ejemplo, hay un grupo que dice aguatiñas y al final la S, aguatiñas. Aguatirinaca sería lo correcto, ¿no? Aguatirinaca y no aguatiñas. Es lo que ocurre por la convivencia del castellano, del idioma castellano y de la lengua aymara. Entonces, como estamos unidos, ya hay una mezcla, ¿ya? Tenemos que evitar esa mezcla. Ahora sí, para poder conocer un poquito más, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar con estos Sutilantinaka. Acá en el libro están también los pronombres, les decía. Naya, Huma, Hupa, Hiwas. Nanaka, Humanaka, Hupanaka, Hiwasanaka. Ya. Aquí vamos a ver lo que les decía, ¿no? Qillqañani, Uqhamaraki, Arsuñani. Vamos a escribir ahora, les toca
a ustedes también escribir, ¿no? Los pronombres personales. Tenemos que poner en práctica. Vamos a escribir ahora, ¿ya? Qillqañani, escribamos. Uqhamariyaki arsuñani. Pronunciemos. Vamos a pronunciar singular, en singular. Ya les había dicho que hay singular y en singular está naya, huma, jupa, hiwas. En plural está nanaka, humanaka, hupanaka, hiwasanaka. Los pronombres personales en singular, acá vamos a ver naya, yo, está enfatizando. ¿Qué está enfatizando? El sufijo ja. Entonces, este sufijo ja, ¿se acuerdan que les decía cambia? Está en pisej estaba, ¿no? Puede estar en pronombres demostrativos también. Ukaj, por ejemplo. En este caso, este ja quiere enfatizar y está enfatizando al pronombre personal naya. Nayaj. ¿Ya? Nayaj. Nayaj yatichiritua. ¿Qué es yatichiri? Yatichiri quiere decir profesor o profesora. Yatichiri. Profesor o profesora. Y está otro sufijo, yatichirit, yatichiritua. El wa habíamos dicho que es un sufijo. Este sufijo está marcando el verbo ser estar. También está marcando este sufijo wa, ya va a enfatizar. Es el verbo, les he dicho, y va a afirmar, ya, este wa. Nayaj yatichiritua. ¿Cómo lo vamos a traducir? Yo soy profesor. Yo soy profesora. ¿De cómo voy a saber a qué género pertenece? ¿Pertenece al género femenino? ¿Al género masculino? ¿De cómo me voy a ubicar? El contexto. ¿Ya? Si voy a ver que es un varón, se refiere este yatichiri a un profesor. Y si veo una damita, esta damita es profesora. Entonces me va a ayudar el contexto, ¿ya? Como les decía hace rato, ¿no? Como en el inglés, teacher es para varón o para mujer, ¿cierto? Entonces acá igual, yatichiri para varón o para mujer, ¿ya? Nayaj yatichiritua. Yo soy profesora. Humaj yateqeritawa. Humaj yateqeritawa. Tú eres estudiante. En Aymara, humaj yateqeritawa. Huma, quiero enfatizarte al huma, ¿no? Tú. Estoy queriendo enfatizar al pronombre tú. Entonces, humaj, voy a aumentar el sufijo ja. Humaj yateqeritawa. Tú eres estudiante. Vamos a la tercera persona. En este caso, la tercera persona va a ser él o ella. Él o ella. Y estamos enfatizando igual con el sufijo ja, hupaj. Hupaj, guitarra hatiriwa. ¿Qué es guitarra hatiriwa? Hupaj, guitarra hatiriwa. Guitarra es un instrumento musical. Este instrumento musical no está diciendo que el instrumento musical
es una persona, sino en este caso, Hupaj guitarra hat iriwa, nos referimos a que él o ella es guitarrista. En este momento, a ver, les voy a presentar aquí a un guitar hat iri, Kamisaki. Kamisaki. Ya, vamos a presentar Hupaj guitarra hat iriwa. Ya, y como es guitar hat iri, vamos a escucharle. Vive mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la rindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Waliki, Paisuma. Ahí está, entonces Hupaj guitarra hat iriwa. Hupaj va a ser la tercera persona, él o ella. ¿Ya? Entonces, nuevamente empezamos. Naya, yatichiritua, yo soy profesora. Humaj yatekeritawa, tú eres estudiante. Hupaj guitarra hat iriwa. Y vamos a ir ahora con la cuarta persona singular, que es hiwasa. Les había dicho y les había aclarado que el hiwasa no es plural, es singular, porque el hiwasa va a formar Naya y Huma. En este caso, Naya, Huma. Yo y él vamos a formar hiwasa. Hiwasa. Nosotros. Entonces se dan cuenta. Yo y él formamos el hiwasa. Y es singular porque yo mantengo mi personalidad y él mantiene su personalidad. Por eso es singular. Pero somos hiwasa. Él y yo y él. Ahora sí podrán entender esta cosmovisión que los aymaras mantienen. En español no hay esto. El hiwasa somos nosotros, todos nosotros. Pero en este caso es diferente, ¿no ve? Van a ver en el otro costado está el hiwasa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el plural. Nanaka, nanaka. Nanaka yatichiriptua. Acá van a ver el naka, que pluraliza. Es un sufijo pluralizador. No se van a olvidar. Nanaka yatichiriptua. Yatichiriptua. Acá también vamos a ver el sufijo pluralizador, que es el pja. Nanaka yatichiriptua. Nosotros somos profesores. Nosotros somos profesores. Vamos a continuar. Humanakaj, ustedes, yatekeriptawa. Ustedes son estudiantes. ¿Ya? Y también aquí es el pja, estudiantes. Estudiantes. ¿Se dan cuenta cómo está el pluralizador en el pronombre personal? También está en este caso en los oficios o profesiones que están cumpliendo. Por ejemplo, humanaka yatekeriptawa. Y esa es la actividad que realizan. Son ustedes estudiantes.
¿verdad? Entonces ahí también está el pja. Jupanakaj es tercera persona plural. Guitarra hat iripjewa. Jupanakaj guitarra hat iripjewa. Ellos son guitarristas. Ellos son guitarristas. Ya estamos hablando del plural, ¿ya? De ellos. Acá, hiwasanakaj, nosotros, aquí ya viene hiwasanakaj. Hiwasanakaj, aymara pjtanwa. Nosotros somos aymaras. Nosotros somos aymaras. Acá en el pluralizador vamos a ver. Nanaka yateqeripjtua. Nosotros somos profesores. Nosotros está hablando. Y acá también está hablando hiwasanakaj, también está diciendo nosotros. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos nosotros? ¿Cuál creen? Nanaka yateqeripjtua. Ya es la primera persona plural. Acá. Y acá la cuarta persona plural. Aymara pjtanwa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? A ver, piensen un poquito. La diferencia está en que esto, nanakaj, nosotros, ¿ya? Son excluyentes, es decir, nanaka, solo nosotros, ustedes no, ¿ya? Solo nosotros, pero ustedes no, les está excluyendo. En cambio, en la cuarta persona, hiwasanakaj, nosotros somos aymaras, estaría diciendo todos nosotros. Ya no excluye a nadie. Se refiere a todos nosotros. Vean cómo es la cosmovisión aymara. Es diferente, ¿verdad? Entonces, cada una de las culturas es distinta. No son iguales. El quechua y el aymara son dos culturas diferentes. Tal vez por lo que no vivimos junto a ellos, uno puede pensar que son iguales. No, pero si conviviéramos, su forma de pensar, su forma de vivir es distinto de los quechuas que de los aymaras. Es más, son dos familias distintas, ¿no? Los aymaras y los quechuas. Pero hemos tratado de vivir bien. Incluso se casan aymaras y quechuas y aymaras. Y tenemos que convivir, ¿no? Entonces, esta es la cosmovisión de los aymaras, ¿no? Su forma de pensar, ¿ya? Es interesante. Por eso les decía, la lengua nunca va a ir así individual, solito, sino la cultura y la lengua se van complementando. Vamos a ver ahora los sufijos posesivos. Sutilantinaka en aymara, ¿ya? Estos sufijos les había dicho que es característica de la lengua originaria. En el quechua, también en el aymara, ¿ya? Vamos a leer un poquito. Los sufijos posesivos marcan la posición de primera, segunda, tercera, cuarta persona. Estos sufijos posesivos se ligan a nombres o sustantivos. Por ejemplo, wawaja. Eja significa mi. Este sufijo quiere decir mi. Wawa, ya saben que es wawa, ¿no? Hijo. Wawaja, mi hijo. Pisima. Pisima, ¿qué quiere decir? El ma quiere decir tú. Entonces, pisi es gato. Si lo voy a unir ambos, pisima, tu gato.
Vamos a seguir viendo otro sufijo. El sufijo pa. Qillqañapa. ¿Qué es qillqaña? Es bolígrafo, ¿no? Tinta qillqaña. Ya vamos a ver también cómo se llaman los objetos. Vamos a aprender, no se preocupe. ¿Ya? Qillqaña, por ejemplo, es todo lo que interviene para escribir. ¿Ya? Entonces, qillqañapa. Si pa es su, entonces va a ser qillqañapa, su lápiz o su lapicero, ¿no? Utasa, nuestra casa. El sufijo sa que vemos acá, este sa, quiere decir nuestra o nuestro, ¿ya? Cualquiera de los dos. Nuestra casa, en este caso, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, nuestra casa, ¿ya? Ahí interviene también el género y femenino, ¿no? Nuestra casa en español y en aymara utasa. Es distinto, ¿no? Utasa, nuestra casa. Nuestro sería si fuera masculino, ¿ve? En este caso, nuestra casa. Vamos a ver acá y quisiera por favor que ustedes también vean, ¿ya? Estos son los sufijos sa, ¿ya? Pa, ma, ja. También ja, ma, pa, sa. Ustedes han visto estos sufijos también en el colegio, ¿no? Pero no como sufijos, sino como palabra. Nuestro, nuestra, que significa sa. El sufijo pa de la aymara significaría, en este caso, su, sus, suyos, de segunda persona. El sufijo ma, que sería tú, tus, tuyos o tuyas también, dependiendo del contexto, ¿no? Tercera persona. Ja, cuarta persona. Esto es en la cosmovisión aymara. Pero si lo traducimos al revés, ja va a ser primera persona. Ma va a ser segunda persona. Pa va a ser tercera persona. Y sa va a ser cuarta persona. ¿Ya? Vamos a ver. Unhasa arsuñani. Viendo, vamos a identificar entonces. Por ejemplo, aquí está una mamá, ¿no? Esta es una mamá con su hijita. Y dice guagua. Si ja quiere decir mi, entonces, ¿qué está queriendo decir acá? Uy, nos hemos adelantado. ¿Qué querrá decir acá? Ya, nos hemos adelantado mucho. Uy, algo está pasando. Ya. Guaguaja. Guaguaja, ya sabemos que ja es mi, entonces va a ser guaguaja, mi hija o mi hijo, mi guagua, ¿no? Chiririna. Ah, chiririna, ¿qué es? Todos tenemos nuestro chiririna, nuestro celular, ¿no ven? Chiririna. Chiririnama, tu celular. Si ma quiere decir tú, entonces chiririnama, tu celular. Huancara. ¿Saben lo que es huancara? ¿Qué será huancara? Huancara. ¿Alguien? Yo tengo mi huancara. Les voy a mostrar mi huancara. Esperen un ratito. Aquí está mi huancara. ¿Ya? Este es mi huancara. ¿Ya? Mi bombito. Huancara. Huancarapa. Huancarapa. Pa quiere decir
su, Huancarapa, su bombito. Pucusa, pucusa. ¿Qué será pucu? Olla, olla. Entonces, pucusa. Estoy queriendo decir nuestra olla. Si el sa quiere decir nuestra, entonces pucusa, nuestra olla. Ahora vean, estos sufijos por sí solos quizás no tengan sentido. ¿Ya? Si solo le voy a poner sa y no tiene sentido. Pero cuando voy a unir, cuando voy a enlazar ya a un nombre, han visto, ¿no? Puede ser persona, cosa, ya, animal, va a tener sentido. Le vamos a dar vida a estos sufijos, a los sufijos, ya. Estos sufijos también se llaman sufijos posesivos. Ya en el español es sufijos posesivos, ¿no? Estos sufijos posesivos, tuyo, mío, suyo, nuestro, nuestra, son sufijos de posesión, ¿no? Poseedores. Entonces, por eso, Guaguaja, mi hija. Chiririnama, tu celular. Huancarapa, su bombo. Pucusa, nuestra olla. ¿Ya? Entonces, por eso se dan cuenta, la lengua aymara está unido, ¿no? Por sufijos. Por sufijos. Ya estos sufijos se unen. Muy bien, continuamos. Pronombres interrogativos, ¿ya? ¿Qué son los pronombres interrogativos? ¿Ya? Sirven para preguntar, para interrogar. Cuna, ¿qué? Kitty, ¿quién? Cauqui, ¿dónde? ¿Ya? Vamos a hacer oraciones. Sutimaj kunasa. Sutimaj kunasa. ¿Cuál es tu nombre? Sutimaj kunasa. ¿Qué es tu nombre? Kuna, si es que, ¿qué es tu nombre? Acá panca. Ahí dónde está mi panca. Aquí está mi panca. ¿Ya? Acá panca. Este libro. Acá panca. Vean también, ¿no? Está enfatizando, ya saben. La ja, ¿no? Acá panca. Que enfatiza ¿a qué? Al libro. Acá panca. Kitinquisa. Pregunta. ¿De quién? Kitty es quién. Entonces, acá panca kitinquisa. ¿Este libro de quién es? ¿De quién es este libro? Siguiente, la tercera oración. Pancarama. Ma. Pancaramaj cauquinquisa. Tu flor, ¿dónde está? Ahí, ¿no? Pancaramaj cauquinquisa. ¿Dónde? Cauquinquisa, ¿dónde es? ¿Dónde está? Aquí vamos a poner un nombre. María cauquinquisa. Freddy cauquinquisa. ¿Dónde está Freddy? Yati Chirej cauquinquisa. ¿Dónde está la profesora o el profesor? ¿Ya? Utamaj cauquinquisa. ¿Dónde está la casa? Muy bien. Entonces, también vean que en la lengua aymara hay ya para hacer preguntas, ¿no? Cuna, ¿qué? ¿Quién? Ya son, estas se utilizan, ¿no? Para hacer preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces también el aymara tiene para hacer preguntas. ¿Ya? Y en aymara son los interrogativos, ¿ya? Los pronombres interrogativos. Ya hemos visto hasta ahí todo lo que es los pronombres personales,
También hemos visto un poquito los pronombres interrogativos. También los sufijos posesivos, jama, pasa. No tienen que olvidarse. Tienen que hacer ejemplos, ejercicios, todo, ¿no? A ver, aquí tengo un almohadoncito, ¿no? Una almohada. Chihmañaja. Estoy diciendo mi almohada. En vez de chirinama puedo usar la almohada. ¿Ya? Chihmañama. Chihmañama. Tu almohada. Chihmañapa. Su almohada. Chihmañasa. Nuestra almohada. Entonces son todos diferentes, distintos. Ya los objetos, las cosas, y podemos aumentar. Ja, ma, pasa. Y esta parte quisiera, por favor,